Muy buenos días a todos. Agradecemos su puntualidad y, por supuesto, su interés. Me complace presentarles a nuestra coordinadora nacional, la licenciada María del Carmen Castro Barrera, quien nos honra con unas palabras de inicio. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias, Ana. Siempre eres muy amable. Mucho gusto en saludarlos a todos. Buenos días. Ya también tuve el gusto de saludar a dos de los que serán nuestros panelistas. Y bueno, pues ahorita comentar algunas cosas muy breves acerca de este ciclo de conferencias que lo vamos a tener durante 3 semanas. Para nosotros es muy importante tocar el tema de la conservación de los vitrales y sobre todo, bien lo saben algunos de ustedes, que a partir de los sismos del 2017 le hemos dado un valor especial justamente a este tipo de objetos, ya que en la mayoría de los templos están como bienes muebles asociados a ellos y adornan los muros, sobre todo son los que iluminan estos espacios con maravillosas decoraciones hechas a base de vidrio y emplomados. En este sentido, pues ya les hablarán, obviamente, con mayor profundidad todos nuestros invitados, pero sí celebro mucho que esto se ha dado a lo largo de los prácticamente 3 últimos años, sobre todo con la presencia de uno de nuestros especialistas, que es Walter Optmur, y también con la presencia de Pilar Leñero. Walter va a estar el día de mañana, sin embargo, ahora me toca presentar a grandes rasgos lo que va a ser primero nuestro ciclo de conferencias y después a nuestra compañera Pilar Leñero, que es egresada de la ENCRIM y mexicana, y ha tenido algunos trabajos especializados en vitrales. Para el día de hoy, como les comentaba, está Pilar Leñero con introducción y desarrollo de los vitrales en México, procedencias y permanencias, criterios para su intervención. En unos momentos Ana leerá su semblanza. El día de mañana, vínculo entre la producción y la conservación de vitrales, documentación, registro e implementaciones de intervención, con Walter Optmur de la Casa Mayer, que es muy interesante porque, por ejemplo, el templo de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Basílica de Guadalupe, hay vitrales que se hicieron a principios del siglo pasado, justamente por esta casa. Hacia el 28 de octubre tendríamos la profesionalización de la conservación de vitrales en América Latina, inventariar, estudiar, conservar y difundir, con Andrea Arauz, Centro Latinoamericano del Vitral. Ella es chilena, si no me equivoco, y reflexiones sobre el patrimonio vitral italiano con Laura Rivaroli. Esto sería para el 29 de octubre. Y por último, para el 4 de noviembre estaríamos presentando Estudio, Protección y Conservación del Patrimonio Vitral en España, con Fernando Cortés Pizano. Entonces, como ven, pues toda este contenido que tiene nuestro ciclo de conferencias suena muy bien, y yo los invitaría a que no se lo pierdan. Entonces, les mando un saludo cordial y pues muy contentos de que estén con nosotros. Pilar, te dejo en manos de Ana Miramontes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Mari Carmen, por estas palabras para iniciar pues este ciclo de conferencias. Y sin más, tengo el gusto de presentarles a la maestra María del Pilar Leñero Yaca, quien es licenciada, especialista y maestra en conservación, restauración, museografía y museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina. Ha trabajado desde 2003 a la fecha como responsable del Departamento de Conservación y Museografía del Museo Sumaya, realizando actividades como el mapeo y control de conservación preventiva, supervisión del laboratorio de conservación, supervisión de todo el movimiento de obra, así como tareas de comisario, diseño, coordinación y realización de la museografía y el montaje para las exposiciones permanentes, temporales e itinerantes de este museo. Ha sido profesora titular y adjunta de materias relacionadas con su especialidad en la escuela, en la ENCRIM, donde se formó desde el 2006 hasta la fecha. Y también ha impartido conferencias sobre conservación preventiva, restauración, manufactura de vidrieras
medievales, entre otros temas, y en diferentes centros culturales. Ha trabajado en diversos proyectos de restauración desde 1991 hasta la fecha, entre los que se encuentra la restauración de un domo de vitral que se encuentra en la escalera principal de la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina, conocida como la Casa del Apartado. Un panel de vitral Fiore, que forma parte de los vitrales del Alcázar del Castillo de Chapultepec, y el panel del escudo nacional perteneciente a la UNAM, entre otros, nada más y nada menos. Ahora se encuentra como responsable del proyecto para la propuesta e intervención de los vitrales que pertenecen a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que fueron dañados por el sismo de 2017. Por último, ha participado como jurado en diversos procesos de evaluación y la elaboración de dictámenes de conservación, como los de los vitrales de José María Velasco, F.X. Settler, del Museo de Geología de la UNAM. Actualmente es candidata a doctor en el programa de cartografías de arte contemporáneo del LIMBA. Sin más, te dejo el foro. Bienvenida, maestra Pilar. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues antes que nada, quiero dar las gracias a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Coordinadora Nacional de Mari Carmen Castro, Salvador Guillén, Daniela Acevedo, Ana Miramontes y a todo su equipo por la invitación a participar en este encuentro sobre conservación del patrimonio vitral y tener la oportunidad de dialogar con especialistas como Walter Upmore, Andrea Arauz, Laura Rivaroli y Fernando Cortés Pisano sobre este tema. México cuenta con innumerables ejemplos de patrimonio vitral de carácter histórico de los siglos XVII al XIX, así como intervenciones de vitrales modernos en edificios históricos y vitrales y vidrieras con valor artístico en monumentos de los siglos XX y XXI. En esta plática haré un primer acercamiento y pequeña semblanza en torno a la producción de estos vitrales, a las principales obras y diferentes géneros artísticos, así como algunos de los diseñadores de vitrales y las casas que los produjeron. No me detendré a analizar a profundidad las técnicas ni temáticas de cada uno de los vitrales, ya que eso es parte de la propuesta y estrategias de intervención que se tienen que llevar a cabo en México. Siguiente. La siguiente, Ana. Tarda un poquito, pero ya tiene la indicación. En un momento. Ok, muchas gracias. Bueno. En México, la producción y uso del vidrio como elemento utilitario y como medio de expresión artística inicia prácticamente una década después de la conquista. El vidrio soplado se empezó a producir en la ciudad de Puebla de Los Ángeles y en la Ciudad de México principalmente entre 1533 y 1542. Se empleaba básicamente para recipientes de uso doméstico, decorativo y cotidiano, como vasos, jarras, aguamaniles en sus variantes de color blanco, cristaleño, verde y azul, así como objetos suntuarios propios de la aristocracia, como candiles, jarras, copas, anteojos, bisutería, espejos, además de botellas, vinateras y vasos. ¿No pasa a la siguiente? Esperemos que pase la siguiente diapositiva. En esta, bueno, tenemos una placa ubicada en la actual avenida 10 de Oriente, en la ciudad de Puebla, en donde estuvo localizado, al parecer, el primer horno para la producción de vidrio. Del lado derecho tenemos un detalle del biombo titulado Sarao en una casa de campo en San Agustín de las Cuevas, que muestra botellas de vidrio de diferente tamaño y color. Pasamos a la siguiente. Quizás tardan un poquito en cargarse, pero sí está corriendo. Ok. En las siguientes imágenes vamos a ver un detalle de la pintura, ahorita que pase la diapositiva, un detalle de la pintura titulado El Mercado del Parián, de autor anónimo, fechado en 1770, que muestra a un vendedor ambulante de vasos o copas de vidrio. Y otro detalle de otra pintura titulada De Español y Morisca al Vino, fechada en 1770, que muestra
el comercio de helado o nevería y se aprecian vasos de vidrio, botellas de forma de gota y platos en la estantería. Ahorita esperemos que pase la siguiente diapositiva para poder ver esas imágenes. Que sí, que creo que están tardando un poquito en cargarse. Ya vinieron a darme apoyo técnico. Ahí está. Perfecto. Esperamos un momentito para que... ¿Qué pasará? Más o menos. ¿Se tardará un poquito más? Mira, ya estamos viendo qué es y mira, creo que ya lo voy a pasar más rápido. Ok. Ahí está. Es la anterior. ¿Es la anterior? Tú me indicas. Sí, hay que... No, vamos para atrás. Ok. No, hay que ir para atrás, está yendo para adelante la presentación. Hay que retrocederla. Sería en la diapositiva 3. No, la diapositiva 3. Para la que sigue. No. La que sigue. Perfecto, sí es esta. Aquí tenemos, entonces, como les decía, el detalle de esta pintura, el mercado del Parián. Aquí se muestra al vendedor de vasos y en esta otra pintura de Español y Morisco Albino que muestra el comercio de helado o nevería y se aprecian los vasos de vidrio y botellas en forma de gota y platos de la estantería. La siguiente, por favor. También se empleó en el ámbito farmacéutico para realizar procesos de destilación o purificación en la síntesis de medicamentos, en la óptica y en procesos productivos de otros sectores como la loza vidriada, la metalurgia y la minería. Esto es, en el proceso industrial en separación de metales, en los que se utilizaban las retortas o cornamusas, como la que tenemos aquí, que consistían en 2 vasijas unidas por unas bocas, además de sublimadores, morteros de piso, alambiques, recibidores, valencianas, embudos, limetas, cuarterones, daditos y jaroperas de molde. En cuanto al aspecto estético, llamaba la atención su brillantez, transparencia y diversidad en la coloración que se le podía proporcionar. En esta imagen tenemos, esta es una cornamusa que se utilizaban para separación de metales. También tenemos, es una vinajera que no está hecha aquí en México, este es de cristal de la granja, pero se asemeja mucho a una cornamusa. Aquí tenemos la representación de lo que es la botica del Museo el Museo Nacional del Virreinato, en lo que fue el Templo de San Francisco Javier, Colegio de la Compañía de Jesús, en 1586,
y donde alrededor de la botica encontramos santos relacionados con la medicina y la muerte y la representación de San José y la imagen de la Inmaculada Concepción. La que sigue. Con respecto a artículos de uso diario, ornamental y religioso, se tiene registro de que el vidrio plano ya se producía al menos a mediados de 1685 y se utilizaba en los carruajes de la época, en vitrinas que protegían diversos objetos en el ámbito civil y santos en el ámbito religioso. También empieza a ser utilizado en ventanas. Por otra parte, los pintores empleaban vidrio plano de dimensiones reducidas para ser utilizado como soporte y realizar sus obras de arte. Estas representaciones pictóricas de vidrieras son reducidas. Una de ellas se encuentra en el exvoto, que tenemos aquí en la parte superior, de Tomás Javier de Peralta, que data de 1742 y se titula Exvoto por la peste en el Beatario de Santa Rosa de Viterbo. No se ve muy claro en la imagen, pero está representado una vidriera. También en esta otra imagen tenemos que es un detalle de una pintura que se titula de español e indio mestizo o cholo y corresponde al año de 1777 y podemos apreciar cómo ya se representaban y se utilizaban los vidrios planos para la manufactura de las ventanas. La siguiente, por favor. Los primeros vitrales llegaron y se produjeron de forma tardía en la Nueva España. Con la progresiva llegada de las órdenes religiosas, se promovió la construcción de conventos e iglesias y con ello la producción de vidrieras. Podemos pasar a la siguiente. En efecto, según la ordenanza de 1617, los artífices instalados en México producían vidrios para las vidrieras que se hacían para los templos. Es a finales del 17 cuando se empiezan a elaborar pequeños vidrios, ahí nos quedamos en esa imagen, de forma regular, unidos mediante la antigua técnica del emplomado para las ventanas de los principales templos. Este es un ejemplo, digamos, anteriormente a que se utilizaran las vidrieras, los vanos se cubrían con telas enceradas, telas pintadas recubiertas de cera líquida, hojas de ónix amarillento o láminas de tecali y alabastro poblano, que aunque delgadas y translúcidas, resultaban muy opacas. Este es un ejemplo, esto no es aquí en México, pero así, esa era la función de estos vanos. La siguiente, por favor. Ante la necesidad de una mayor luminosidad en los espacios, se empezó a utilizar la vidriera con la llamada técnica que se le llamaba ciba o redondel o redondelas, que también se les llama fondo de botella, ojo de buey, fondo de vaso, cilindro o disco, que se unían pequeños cristales de vidrio blanco y su red de plomo, las formas geométricas de la ventana, proporcionando un efecto de joyas centellantes al momento de que la luz las traspasaba. La siguiente, por favor. Este caso lo podemos encontrar en la iglesia de la Profesa, donde la vidriera data del último tercio del siglo. Digamos, este tipo de vidrieras se utilizaron en la Profesa del último tercio del siglo XVII, en el Museo Nacional del Virreinato, que tenemos aquí. En Tepoztlán hay referencias de vitrales con hojas circulares de vidrio translúcido, unida por emplomados que parecen haberse elaborado a finales del siglo XVII. También tenemos referencias de los antiguos vitrales de la Catedral Metropolitana, que fueron hechos con pequeños vidrios de formas geométricas sencillas. De esta manera vemos que la intención de estas primeras vidrieras coloniales solo era la de dejar pasar la luz que iluminaba el espacio sobre las imágenes y los retablos. Habrá que, personalmente tendré que ir en algún momento a tomar fotografías de estas vidrieras. Las de la catedral ya no existen, pero probablemente las de la Profesa y el Museo del Virreinato sí. La siguiente, por favor. Si bien el vitral religioso sobrevivió en los templos de un modo limitado después de la independencia de México en 1821, prevaleció tenuemente a lo largo del siglo XIX y su presencia se limitaba básicamente a los templos y espacios para la celebración de culto. Lo mismo en capillas y parroquias católicas, apostólicas, que en sinagogas, iglesias anglicanas y ortodoxas, templos luteranos, bautistas, presbiterianos o pentecostales. Es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la arquitectura porfiriana, estamos hablando de un periodo entre 1876 y 1911, y su denotado afrancesamiento, que el gusto por el vitral adquiere gran relevancia y apogeo como señales de un verdadero resurgimiento. La siguiente, por favor. Para poner unos ejemplos.
Como ejemplo de estos vitrales que se empiezan a hacer en esta época, tenemos la capilla neogótica del antiguo Panteón Francés de la Piedad, que data de 1821. En su interior se encuentra un conjunto de 9 vitrales del maestro vidriero Félix Gaudín. Los 2 grandes vitrales ojivales que flanquean el altar están dedicados a la crucifixión y el encendimiento de la cruz. Están hechos en Francia a finales del siglo XIX. No está especificado por qué casa. Aquí lo que el autor plasmó, Félix Gaudí, plasmó con un estilo realista los rostros de dolor de los personajes. Es este vitral, el del lado derecho, representa las escenas bíblicas en una atmósfera de sufrimiento y austeridad. El arco decorado con motivos florales, que va de los personajes hasta la parte más aguda del arco, ilumina estos solemnes vitrales con un sentido flamígero. También hacia 1904 se construyó el Museo de Geología en Santa María la Ribera y se inauguró en 1906. La Casa Settler de la Fábrica Real de Baviera, la Casa Mayer-Settler, realizó para este edificio un vitral que representaba las minas de sal de Wieliczów, no sé si así se pronuncie, Walter, pero que están en Polonia. Esta magnífica pintura en vitral, totalmente naturalista, muestra las actividades de los mineros durante los procesos de extracción. Esta pieza con grisallas de diferentes colores sobre vidrios ligeramente pintados de los más pálidos grises a los azulados y los ocres suaves, fue elaborado como una aguada y el emplomado parece fundirse con las asperezas de la roca. Lo que empieza a pasar en esta época, y va siendo muy claro, es que se siguieron haciendo vitrales con temáticas religiosas, pero también vitrales con temáticas civiles. Y a la par, digamos, esta manifestación artística se empieza a producir en México. La siguiente, por favor. Tenemos muchos ejemplos de arquitectura de esta época, como puede ser la Casa Boker y la Mutua, de los arquitectos Lemos y Cordés, el edificio de la Secretaría de Comunicaciones de Silvio Contri, edificado en el predio donde se encontraba el antiguo Hospital de San Andrés frente al Palacio de Mireia. Y un caso, digamos, emblemático es el nuevo Teatro Nacional, Palacio de Bellas Artes, que se inició la construcción por Adamo Boari, aunque su construcción se extendió hasta los años 30 por la Revolución Mexicana y fue concluido por Federico Mariscal. Un caso emblemático es el telón, el famoso telón de Tiffany del Palacio de Bellas Artes, diseñado por Harry Stoner en 1908 a partir de una idea de Adamo Boari, con vidrios opacos e iridiscentes y con la técnica de Tiffany, que consistía en rodear cada pedazo de vidrio con una cinta de cobre y después unirlos con soldadura de estaño sin recurrir al alma de plomo. Digamos, este sí es un caso muy emblemático. Podemos pasar a la siguiente. Otro de los ejemplos también muy importantes y representativos de esta época es en la siguiente imagen. Vamos a ver el plafón de la sala de espectáculos también del Palacio de Bellas Artes, que está diseñado por Ghezza Marotti. Aquí tenemos este caso. La siguiente, por favor. Otro de los casos también muy importantes es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, o Templo del Buen Tono, en el centro histórico. La construcción de este templo, dedicada a la Virgen de Guadalupe, fue financiada por Ernesto Pujibet, empresario francés y propietario de la fábrica de cigarros El Buen Tono. Fue edificado alrededor entre 1910 y 1911 por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Esta iglesia sigue el modelo de Saint Germain y ocupa una de las terrenos del convento de las monjas, que fueron del convento de las monjas de Juan de la Penitencia. Este templo ofrecía servicios religiosos a la fábrica, pero cuando fue cerrada esta, se abrió al público. En su interior se encuentran 12 vitrales hechos en Francia, repartidos en los costados de la nave. Representan a los apóstoles y a los evangelistas, San Pablo, a San Andrés, Santiago el Menor, San Bernabé, San Marcos, San Pedro, Santiago el Mayor, Santo Tomás, San Felipe y San Juan. Los personajes han sido encuadrados en un baldaquino y poseen el estilo hierático del siglo XIV, pero tienen un tratamiento y rostros y vestimentas del siglo XX. Podemos pasar a la siguiente. O sea, ya podemos ver, digamos, este tratamiento de vidrieras en estilo religiosas. Y
posteriormente también, como hemos podido observar, esta manifestación artística, creadora de atmósferas de luz y color, encuentra en la arquitectura civil de edificios públicos, instituciones educativas, residencias privadas y hospitales, y a los que constituyen espacios domésticos como comedores, escaleras y sanitarios de residencias, edificios de apartamentos, además de museos, teatros, invernaderos, sindicatos, aeropuertos, estaciones del metro y grandes almacenes, ámbitos apropiados para su desarrollo. Podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, estos vitrales se encuentran, de los que representan al escudo nacional, y se encuentran en el Museo Nacional de Arte. Podemos pasar a la siguiente. Otro caso emblemático lo vamos a tener en el antiguo Hospital de Ferrocarrileros, actual conjunto del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la colonia Cuauhtémoc, y este vitral está diseñado por Fermín Revueltas. Aquí, como textualmente está puesto, realizó una obra profundamente expresiva de trazos sencillos y un colorido singular que con el tiempo se convertirá en una de las huellas más notorias de su estilo. Esta obra nos deja ver la preocupación por la clase trabajadora y su amor por los personajes y los escenarios mexicanos. Y vamos viendo que estos vitrales civiles van teniendo no solo en las corrientes artísticas, sino las temáticas que estaban, digamos, en boga en esa época. Podemos pasar a la siguiente. Es otro ejemplo, digamos, de cómo se observan estos vitrales en el antiguo Hospital de Ferrocarrileros de Fermín Revueltas. La imagen que sigue. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Este es un pequeño detalle del plafón del antiguo centro mercantil de 1921, diseñado por Jacques Gruber para el Gran Hotel de la Ciudad de México. Estas son, digamos, las distintas manifestaciones de este arte del vitral civil que surgen en esta época en la Ciudad de México. ¿Podemos pasar a la siguiente? También en las siguientes imágenes vamos a ver otro tipo de representaciones, como pueden ser los heraldos, pintados por Víctor Marco, ya ahorita posteriormente les explicaré quién es Víctor Marco, y elaborados por la Casa Pelandini en el Casino Español. También encontramos el tríptico del juglar La Dama y el Caballero de la Rosa, también pintado por Víctor Marco y hecho en la Casa Pelandini. Y por último tenemos la representación de Santa Juana de Arco, hecho en Francia, este vitral, diseñado por Jacques Gruber. Estos se encuentran en este último altar se encuentra en el Panteón Francés de San Joaquín. O sea, vamos viendo cómo todas las temáticas van siendo muy, muy variadas en esta representación de los vitrales. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? No por ello, sus formas compositivas se desdibujaron, ya que la especificidad religiosa del vitral continuó, pero encontró en esta nueva arquitectura un enorme potencial expresivo al reintegrarse activamente al discurso de los diferentes movimientos y corrientes artísticas como el Art Nouveau, el modernismo, el movimiento simbolista, el arte figurativo y la abstracción geométrica, en la que los muralistas jugaron un papel muy importante. En este caso, como la imagen nos muestra, tenemos dos vitrales que cubrían los tragaluces en forma de media luna en lo más alto de los muros del crucero de la iglesia que iluminaba el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que se encuentra en el centro histórico, que fue el Museo de la Luz y hoy es el Museo de las Constituciones, titulados El Jarabe Tapatío y La Vendedora de Pericos. Estos vitrales se mandaron a hacer por indicación de José Vasconcelos, fueron diseñados por Roberto Montenegro y realizados por el vitralista Enrique Villaseñor en el año de 1921. Estos vitrales muestran el sentir de lo mexicano de obreros, albañiles y campesinos que celebran año tras año esta popular fiesta centenaria. Son verdaderos mosaicos hechos con pequeñas piezas de vidrio, la mayoría sin pintar. Solo están decorados los rostros, los pies, las manos y algunos detalles. Utiliza todo el espacio sin recurrir a recuadros geométricos. Podemos pasar a la siguiente. También tenemos otro ejemplo muy emblemático en la Ciudad de México, que son los vitrales diseñados por Diego Rivera, elaborados también por el vitralista Enrique Villaseñor y se encuentran en la Secretaría de Salud, que se titulan En la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y la siguiente, por favor, que es otra, que están aquí enmarcados, estos vitrales, tanto los de Montenegro como los de Diego Rivera. Podemos pasar a la siguiente. Otro de
caso muy emblemático son los trípticos del Centro Escolar Revolución en la Colonia Doctores, construido en 1933 por el arquitecto Antonio Muñoz. Estos vitrales fueron diseñados por Fermín Revueltas, elaborados por la Casa Montaña. Se crearon, fueron concebidos como 4 trípticos para las 2 bibliotecas. Los 2 primeros trípticos representaban la flora y la fauna mexicanos, y el segundo tríptico representa las épocas de la historia nacional prehispánica, virreinal y contemporánea. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Asimismo, podemos encontrar ejemplos de vidrieras contemporáneas en edificios religiosos que establecieron nuevas asociaciones con las tradicionales técnicas del vitral en relación con la estructura y los espacios de culto, que inclusive probaron innovadoras técnicas de construcción de los propios vitrales, como el dal de Berg, que consiste en una pared construida con bloques de vidrio. Por otra parte, también se evidencia una estrecha relación entre los artistas que incursionaron en el diseño de los vitrales, los arquitectos autores de los templos y las casas que los fabricaban tanto en México como en Europa. Como ejemplo de ello tenemos la fábrica de vidrio soplado en carretones del doctor Francisco Ábalos en la década de los 50. En esta casa se realizaron los vitrales de Matías Gerich en el Templo de San Lorenzo, en el centro histórico, en el año de 1954. Los 8 vitrales de la cúpula octagonal representan cada uno algún atributo iconográfico del santo, como el fuego, la parrilla, la palma, las monedas y las llaves, que recuerdan su oficio como administrador de los bienes de la iglesia. La siguiente, por favor. También tenemos los vitrales de la Catedral Metropolitana, realizados en 1960, elaborados en los hornos del doctor Ábalos, en la fábrica de vidrio soplado carretones, que cubren los vanos de los muros laterales de la nave central y de la cúpula. La siguiente, por favor. También de Matías Gerich encontramos los vitrales diseñados para la sinagoga Maguen David. Entre todas estas manifestaciones podemos mencionar un sinnúmero de artistas que incursionaron en el diseño de los vitrales, como Ernesto Pausén, Leonardo Nierman, Saturnino Herrán, Víctor Basarelli, José María Velasco, Fray Gabriel Chávez de la Mora, arquitecto y monje benedictino, y Fray Gerardo López, religioso carmelita, que caracterizaron la calidad estética de las vidrieras dentro de un espacio arquitectónico de culto. La siguiente, por favor. Con esto, por un lado, se recuperó la técnica tradicional de la vidriera a partir de casas renombradas de artistas vidrieros radicados en México, como la de Claudio Tranquilino Pelandini, que fue un industrial y comerciante suizo-italiano. Esta casa fue fundada en 1839. Es el primer taller documentado de vitral y que marcó el origen del oficio en México, el cual no solo se dedicaba a la importación de vitrales, tragaluces y emplomados, sino ofrecía todo tipo de artículos para la decoración doméstica, como espejos venecianos y florentinos, muebles, vajillas, estatuas, grabados, fotografías y pinturas de artistas renombrados. Su taller de emplomados artísticos apareció después, hacia 1900. Si Pelandini tuvo tanto éxito produciendo vitrales en México, fue gracias a que la famosa fábrica francesa Saint-Gobain, que lo nombró a finales del siglo XIX como su único representante y depositario exclusivo en toda la República Mexicana. En esta imagen podemos ver una reproducción de lo que fue el taller de Pelandini, que se encuentra ahora en el Museo del Vidrio de Monterrey, Nuevo León. Y estas son algunas de las propaganda que utilizaba esta casa. La siguiente, por favor. De esta casa tenemos varios ejemplos. Una de ellas es en el Panteón Francés de San Joaquín. Se conservan los vitrales de la capilla del antiguo hospital francés. Se aprecian en este lugar 2 firmas, una la de Claudio Tranquilino Pelandini y la del maestro vidriero Fray Jacques Gruber. La obra de Pelandini está fechada en 1924. Representa a un caminante descalzo, vestido con un sayal y apoyado sobre un bastón. El tratamiento de la grisalla en su rostro y manos es de gran refinamiento y contrasta con la sencillez del resto de la obra. La guirnalda de flores que sirve de marco al vitral da un tono fresco a esta pieza en tonos ocres. La siguiente, por favor. Y aquí nuevamente les presento este detalle de los heraldos y del tríptico del juglar, la dama y el caballero de la rosa, que se encuentran en el Castillo Español y que también fueron elaborados en la casa Pelandini, pero pintados por Víctor Marco. La siguiente, por favor. Y esta es otra de las casas muy importantes que hubo en la Ciudad de México en esa época.
Víctor Francisco Marco y Urrutia, quien desde 1900 había llegado a México, fue invitado por el propio Pelandini para trabajar como pintor en sus talleres, pues había aprendido el oficio de vidriero en Barcelona y posteriormente se independizó fundando su propia casa, Estudios Marco, donde también laboraron sus hijos, Víctor Francisco, Santiago Luis y Manuel Isidro Marco, quienes no solo fabricaron vitrales civiles y religiosos, sino que también incursionaron en la fabricación del propio vidrio. La que sigue, por favor. La imagen que sigue muestra algunos de los ejemplos de cartones que se hicieron en esta casa, con las cuales sirvieron para hacer posteriormente los vitrales. La que sigue, por favor. De esta casa podemos mencionar, hay muchos ejemplos, mencionaremos solo algunos, por ejemplo, son los vitrales que se encuentran en la antigua Basílica de Guadalupe, hoy Museo de la Antigua Basílica, que alberga este bello vitral en lo que fuera la sacristía del templo. La vidriera grande y majestuosa domina el área del descanso de la escalera e ilumina la sala del vestíbulo con su luz colorida y tornasolada. Se trata de uno de los raros ejemplos de vitrales realizados en México e inspirados en la Edad Media. Esta pieza ilustra la vida y muerte de Jesús. El conjunto está enmarcado por un margen con hojas de acanto estilizados. Cada miniatura forma un pequeño cuadro autónomo. Los personajes se destacan del fondo azul profundo por el drapeado rojo sangre que viste Cristo en un tono idéntico al del espacio entre cada medallón. Y del lado izquierdo tenemos otra representación de este vitral que se titula La Anunciación. La siguiente, por favor. Otro ejemplo lo encontramos en la Capilla de la Inmaculada Concepción en la colonia Roma Norte, en la que se representan escenas de la Virgen y pertenece a la segunda mitad del siglo XX. Está diseñado por Francisco Marco Hijo. Esta capilla está ubicada detrás del Templo de la Sagrada Familia, el cual contiene figuras geométricas de los estudios Talleri. La gran pieza ubicada sobre la entrada está dedicada a la vida de María y se divide en 3 escenas, que son la Anunciación, la Asunción y la Coronación. Está elaborado con un estilo académico. El vitral ostenta decorado vegetal que encuadra los pasajes bíblicos y permite que la pieza se adapte a su arquitectura ojival. La que sigue, por favor. Sin embargo, estos son de los talleres más importantes, pero hubo otros talleres también. Pero este es otro de los vitrales que se hicieron en esta casa, que los diseñó Kitzia Hoffman y pertenecen a la Capilla de la Soledad, conocida como el Altillo, que se encuentra en Coyoacán, construida por el arquitecto Enrique de la Mora y Palomar en 1958. Esta capilla es un vivo ejemplo del vitral contemporáneo concebido de forma paralela a la arquitectura. La estructura del vidrio se encuentra detrás del altar. En esta obra, Kitzia Hoffman, que la hizo en 1957, rompe con la tradición de mezclar vidrio y con la tradición al mezclar el vidrio con el concreto. Y la representación es el Espíritu Santo con el símbolo de la paloma y el resplandor de la luz. La siguiente, por favor. También existen otros talleres muy importantes que empezaron a producir los vitrales, como el del señor Enrique Villaseñor, que ya mencioné anteriormente, quien fue el que hizo los vitrales del Jarabe Tapatío, La Vendedora de Pericos, de Roberto Montenegro, junto con los de Diego Rivera, de La Tierra, el Aire, el Agua y el Fuego. También hay otra casa muy importante, que es la Casa Calerillas, donde se hicieron los vitrales diseñados por el arquitecto español José Luis Benllour para la parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa en la colonia Narvarte. También está la Casa Montaña, que se encuentra en Torreón, Coahuila. También tenemos otra de las casas muy importantes, es la Casa de las Peñas. Aquí tenemos que trabajó para el artista Jacques de Beirac en 1968. La parroquia de Cristo Resucitado y la de Nuestra Señora de Lourdes o Capilla Francesa en Polanco, construida en 1964 a partir de un proyecto de los arquitectos Enrique y Agustín Landa. La capilla tiene un dal de ver, una pared cubierta con bloques de vidrio que se sujetan con concreto armado y resina. En este lado tenemos, y del otro lado tenemos los vitrales de la parroquia de Santa María de los Apóstoles en Tlalpan,
que diseñó el tamaulipeco José Reyes Mesa, con un techo que en forma de carpa. Esta iglesia cuenta con 4 grandes vitrales en forma de medias lunas. Este vitral está detrás del altar y representa a María rodeada por los apóstoles en un resplandor rojo y dorado. La que sigue, por favor. Por otro lado, debemos recordar que gran parte de los vitrales utilizados en México a finales del siglo XX eran importados de Europa, razón por la cual las técnicas y el estilo de los mismos eran también concebidos desde el exterior. Tenemos la Real Fábrica de Baviera de Franz Xavier Zettler, asentada en Múnich, la Casa Mayer de Múnich, que proporciona vitrales a muchos lugares del mundo, México entre ellos. Un ejemplo muy representativo de esta casa lo encontramos en la escalera del antiguo Colegio de San Ildefonso, que data de 1899 y se titula La Bienvenida. También tenemos otro ejemplo que está en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la colonia Roma Norte. Es un templo neogótico de los arquitectos Ángel y Manuel Torres Torrija. Los vitrales representan, que están del lado, es aquí en este lado izquierdo, la ascensión de Cristo y la asunción de la Virgen. La que sigue, por favor. También tenemos de esta casa los vitrales del tambor de la cúpula en la iglesia de Santa Teresa la Antigua, hoy Ex Teresa Arte Actual, anteriormente convento de San José de Carmelitas Descalzas de 1616. Y la capilla del Señor de Santa Teresa. Esta capilla es obra de los arquitectos Antonio Velázquez de González y Manuel Tolsá. Y la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, construida en 1818 del arquitecto Ignacio Castera. Es un vitral de inspiración renacentista que representa la Anunciación. La que sigue, por favor. Otro de los vitrales también muy representativos de esta casa, que se encuentra en la Ciudad de México, es en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero, que datan de 1911. Es uno de los templos más antiguos de la Ciudad de México. Estos vitrales representan los 9 coros celestiales en la bóveda. En cada medallón aparece un par de ángeles sobre un fondo de nubes, vestidos con túnicas e indumentaria guerrera. Estos personajes evocan alegorías con un estilo inspirado en las deidades grecolatinas. Pintados, se pintaba a los mensajeros de Dios, mitad ángeles y mitad personajes mitológicos. El estilo Art Nouveau se adapta a los elementos eclesiásticos en los enormes márgenes con guirnaldas de flores y motivos vegetales en un decorado primaveral y se presenta como contrapunto del aspecto barroco de los ángeles. Estas coronas se componen de iris amarillos, muguetes, margaritas y flores silvestres. Cada medallón tiene un tono dominante único, entre los que se encuentran el dorado, el rojo, el verde, el café y el azul, que al unirse proyectan manchas luminosas. Esta es la parroquia, fue dañada por los sismos, de la cual estamos haciendo el proyecto de intervención, ya que de los 8 vitrales, 3 se destruyeron totalmente y se tienen que volver a reconstruir, y el resto de los vitrales tienen que intervenirse. La siguiente, por favor, es otro de los detalles de estos rosetones de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Son detalles cuando estaban puestos y ahorita se retiraron. Hubo también, la que sigue, por favor, otras firmas extranjeras cuyos diseños llegaron a México, como la del maestro vidriero Félix Gaudín, entre cuyas obras se conoce la del interior de la capilla neogótica de 1891, el Panteón Francés de la Piedad. También tenemos el maestro francés Jacques Gruber, quien en 1921, esta es la de Félix Gaudín, del Panteón Francés de la Piedad, y estas son del maestro Jacques Gruber, que antes era el antiguo centro mercantil, hoy hotel de la Ciudad de México, y se realizaron en los talleres Nancy de Francia. La que sigue, por favor. Otro de los vitrales también emblemáticos en la Ciudad de México son los que fueron fabricados por la Casa Coffetier de París, que adorna la galería del Castillo de Chapultepec, vitrales realizados a solicitud del general Porfirio Díaz en el año de 1900, y fueron hechos ex profeso para el Alcázar del Castillo de Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia. La que sigue, por favor.
que también son detalles de estos vitrales del Alcázar. Y la que sigue, por favor. Este es otro ejemplo de un vitral de Saturnino Herrán titulado El hijo pródigo, de 1913, que se encuentra en el Museo de Aguascalientes. También tenemos ejemplos de vitrales realizados a mediados y finales del siglo XX y XXI, como el vitral de Jesús Ruiz Mejía en el Centro Médico, siglo XXI, en el plafón de Salvador Pinoncelli, ubicado en el Hospital General de Gabriel Mancera, en la Colonia del Valle. Ya puede cerrar la presentación. El domo de Narciso Squagliata en el anexo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el plafón de Jorge Corona, ubicado en el Nacional Montepiedad, el plafón del Papalote, Museo del Niño, en Chapultepec, entre otros. Digamos, esta fue una pequeña y rápida semblanza del tipo de patrimonio que tenemos en vitral, de todas las cuestiones que intervienen, desde las construcciones, desde la arquitectura, los arquitectos, los artistas, diseñadores de vitrales, las casas de vitralistas que los produjeron y cómo se amalgaban todos estos elementos para construir este tipo de patrimonio vitral. Digamos, como conclusiones, yo daría que en todo caso, lo que aquí me gustaría subrayar es que una de las principales acciones, digamos, ¿cuáles serían los criterios de intervención que se tienen que llevar a cabo en México? O sea, ¿en qué situación estamos en México en cuestión de intervención de vitrales? En primer lugar, me parece que una de las principales acciones que se tienen que emprender para la intervención de los vitrales en México es la puesta en valor de este patrimonio desde el punto de vista científico, técnico, histórico, artístico y deontológico, aunado a los distintos factores de riesgo a los que estos vitrales están expuestos. Es necesario llevar a cabo un registro e inventario de documentación de todo el patrimonio existente, ya sea por ubicación, por tipo de inmueble, por autor y sus diferentes movimientos y corrientes artísticas, por sus temáticas y por las casas que los produjeron. Es muy importante que la intervención de vidrieras y aprender a intervenir vidrieras se integre en la currícula universitaria de las escuelas en conservación en el país, así como en los programas y proyectos de conservación nacionales, y posteriormente, junto con instituciones competentes, con las instituciones competentes como el INAH y el INVAL, y en colaboración con especialistas de otros países como Alemania, Italia, Chile y España, que cuentan ya con una larga trayectoria en este campo y con base a las líneas directrices para la conservación de vidrieras históricas del Comité Técnico de la Organización Internacional dedicada al estudio de vidrieras históricas, junto con el Comité Internacional para el Vitral del ICOMOR, es necesario sentar las bases en cuanto a procesos y criterios de intervención, documentación y registro de este patrimonio, lo cual implica un entendimiento profundo de su significación. Muchas gracias. Ya. Puedo decir que seguramente se escuchan muchos aplausos para esta, pues, que tú con modestia nos dices que es un breve resumen de la historia, pero yo creo que nos has presentado una línea muy amplia del tiempo donde hemos visto la evolución tecnológica, pero también hemos visto la evolución en cuanto a las temáticas, hemos visto cómo el arte contemporáneo y los arquitectos contemporáneos se apropiaron de estas expresiones en vitral y bueno, hasta se atrevieron a hacer ciertas experimentaciones, exacto, sin dejar de lado pues las temáticas, pero también incursionando en temas sociales, en otros temas de interés que tiene que ver con la evolución de otras expresiones artísticas, ¿no? Ajá, exactamente. También estamos, bueno, yo me atrevo a hablar en plural, pero creo que las conclusiones a las que llegan son justo lo que nos hace reunirnos en este espacio. Es justo esta postura donde pues es necesario que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno, pues los institutos y las áreas facultadas, pues justo avancemos en los temas de registro, inventario, investigación histórica, investigación tecnológica,
para la conservación, protección de este tipo de patrimonio. Exacto. Te agradecemos, es de un gran reconocimiento este trabajo que nos has mostrado. Y sí, si bien en otros países tienen un largo camino ya recorrido en las vidrieras, este trabajo que nos acabas de presentar está a la altura de cualquiera de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos mandan algunas preguntas. A ver. Entonces, abriré la ronda. Mira, primero nos mandan saludos desde Argentina, desde España, desde Celaya y Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos. Y luego, Federico Cerda Alonso te hace una pregunta. Dice, buen día. ¿Qué opina de la restauración horrible que le hicieron a los vitrales del Palacio de Gobierno de Nuevo León? Les dieron en la torre al trabajo de la Casa Pelandini. Bueno, esta es una de las problemáticas más grandes que tiene la intervención de vidrieras en México, es que no ha estado regulada. Digamos, las instituciones competentes no han dado seguimiento a estas intervenciones, sin ánimo de ofender a nadie, o sea, muchas de estas intervenciones las han hecho especialistas en manufactura de vidrieras, en las casas de vitralistas, y lo que les ha faltado un poco, me parece, es integrar todos los criterios de intervención de la restauración. O sea, por eso es que el patrimonio en México ha sido afectado, digamos, porque no ha tenido este bagaje, digamos, teórico que tiene la restauración y todos los criterios que se tienen que llevar a cabo para poder intervenirlas. Entonces sucede este tipo de intervenciones que no están, digamos, reguladas como debe de ser, con todos los criterios de mínima intervención, respeto al original, materiales compatibles, todos los criterios que ya conocemos. Es por eso que estas intervenciones resultan bastante perjudiciales para este patrimonio. Claro, yo coincido en que debe de haber una homogeneización en los criterios, como lo hay en otros bienes culturales. Dubán H. Castro Ramos nos dice, gracias por brindar este espacio, al contrario, gracias a ustedes que nos acompañan y otra vez a Pilar por aceptar participar. Estela Porfirio, ¿podría dar alguna referencia de los vitrales del Jardín Botánico? Por otro lado, ¿tienen escuelas donde aprender el oficio? Bueno, los vitrales que se encuentran, eso sí pertenecen, digamos, a un invernadero, también ya forman parte del patrimonio de México, también que se encuentran en Toluca, que son muy importantes, pero digamos, uno de los problemas que tiene esto de la intervención de los vitrales es que pues no está integrada en la especialidad hasta ahora de lo que son las escuelas de restauración. Donde se aprende vitrales es en las escuelas de arte y oficios, o sea, como vitralista, que sí es muy necesario. Para poder intervenir un vitral hay que saber hacer un vitral, o sea, sí hay que conocer la manufactura. Entonces, donde se aprende vitrales, donde dan clases de vitrales. Aquí lo que hay que añadir es que esta técnica del vitral se incluya en las escuelas de restauración para que se aprenda a hacer vitrales, pero también desde el punto de vista de la restauración y que se integre a la currícula de las escuelas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Rosalba Mejía Albarrán te dice, qué interesante, gracias Pilar. Muchas gracias. Talía Velasco Castelán, totalmente de acuerdo con las reflexiones finales de Pilar. Un paso para esta revalorización es la creación de estos espacios de discusión, es la realización de este ciclo. Gracias, Talía. Conservación, aquí, perdón, es que como que a lo mejor se me mandó mal, pero nos pregunta, ¿todos los vitrales están firmados o cómo se sabe el taller, la procedencia, el autor? No, desgraciadamente no todos los vitrales están firmados. O sea, reconocemos los vitrales, sí, habría que hacer un estudio minucioso, digamos, en cuanto a las pinturas, los vidrios que se han utilizado, pero sabemos de qué casas son porque están firmados. El problema es de esos vitrales que no les pusieron la firma, ¿no? Entonces es mucho más difícil saber
quién fue el diseñador vitral y en qué casa se produjeron. Muchas gracias, Pilar. También nos dice Talía, creo que debemos plantear un trabajo conjunto entre INBA, INA y los restauradores privados para poder sumar esfuerzos para registrar y empezar a definir criterios y lineamientos para su intervención. Exacto, sí. Exactamente. Miriam Palacios, la única escuela especializada en vitrales es la escuela, bueno, la EA, la escuela de... Del INBA, ¿no? Del INBA, que sin embargo, desde mi punto de vista y experiencia, las grandes instituciones no toman en cuenta. Bueno, yo ahí me atrevo a decir que sí son tomados en cuenta. Lo que pasa es que efectivamente tenemos un largo camino que construir, ¿no, Pilar? En conjunto. Esto es algo que nos tenemos que unir y entonces darle la importancia que amerita. O sea, incluso me gustaría resaltar que pues el vitral no ha sido cosa para menos, porque grandes artistas de la historia de México han tratado, o sea, es lo que nos acaba de mostrar Pilar, pues han tratado de expresarse en este medio, ¿no? Pero bueno. Gabriel Astorga, los felicito, nos manda felicitaciones desde Brasil, Río de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Cristina Noguera, nuestra querida compañera, felicidades. Los cursos que tengan, los cursos un buen inicio para la conservación profesional de este patrimonio. Así es. Exacto. Arquitecto Octavio Hernández Díaz, excelente ponencia. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento, maestra Pilar. Muchas gracias. Gabriel Astorga, excelente idea en que alumnos de graduación aprendan esta técnica. Claro. Manuel González, buenos días, una pregunta y un comentario. Creo que lo necesario primero es crear un programa de divulgación amable para el público en general sobre las particularidades de estos bienes para poder hacer una mejor conservación. Y dos, ¿sabe la procedencia u origen de la vidriera en forma de cúpula de la hoy Casa Universitaria del Libro por Metro Insurgentes? Gracias. No, esa no la conozco. Vamos a investigar, Manuel. Sí. Miriam Palacios, ¿y qué pasa con las personas que sí son profesionales y están interesadas en participar en estas oportunidades de aprender y más colaborar en la restauración de vitral? Pues justo para eso son estos espacios. Exactamente. ¿No? Justo estos espacios también son una invitación a que nos pongamos todos en contacto y seguir nuestra formación con los conocimientos de Pilar, con los conocimientos de nuestros otros ponentes, como es Walter, como es Andrea, como es Fernando, como es Laura, y después tendremos contacto con otros especialistas. Y por supuesto, ir armando nuestro grupo mexicano. Exacto. Nada más, en referencia a ese vitral que representa la catedral de Tepoztlán, la iglesia de Tepoztlán, fue hecho en 1920. Yo alguna vez sí ya me acordé, lo conocí, lo fui a revisar para hacer la propuesta de intervención. No hay muchos datos, está hecho en Madrid, el taller, pero habría que buscar mucha más información de este vitral que se encuentra en esta casa. Y esa es la representación de la iglesia de Tepoztlán. Ay, muchas gracias, Pilar. Qué bueno que recuperaste el dato. Sí. Kale Abdo, buenos días. Muchas felicidades por la ponencia. Me gustaría saber si existen iniciativas por parte de la CNCPC para crear un área de conservación de vitrales o algún tipo de estrategia en torno a su conservación. Me permitiré intervenir. Sí, bueno, primero saludos, Kale, y sí tenemos una intención. Por eso, ha habido un seguimiento desde el año pasado, donde también nos acompañó Pilar y Walter. Este año creció en cuanto a los especialistas que nos acompañan, pero la intención de este espacio justamente es que vayamos formando una especialización dentro de la CNCPC, porque como bien lo decía Pilar, pues finalmente el INA, pues somos quienes protegemos este tipo de patrimonio y pues debemos de estar preparados.
Hay muchos comentarios. Socorro San Martín. Un comentario. El Museo de las Constituciones está en el antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo y el Museo de la Luz, en lo que fue el llamado Colegio Chico del antiguo Colegio de San Ildefonso. Sí. Ahí hace una puntualización. Sí. Saraí Fernández García. Buenas tardes. Pues sí, ya son tardes justo ahora. Un comentario. Coincido con Pilar acerca de que el conocer el oficio nos hace especialistas. No los hace especialistas en la restauración. Exacto. Pues sí, falta toda esta parte, ¿no? Que nosotros tenemos, que justo, como tú bien lo decías, tiene que ver con la teorización y con la aplicación de criterios y principios. Laura Jara, para eso existe la Escuela de Artesanías del IMBAL y en ella también se enseña la restauración. Pues sí, como decíamos, esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Exacto. Sí tenemos que intervenir muchas instituciones. Carlota Ruiz, también se debe tomar en cuenta el gran trabajo de documentación de los vitrales de Víctor Marco, realizado en la UAM Azcapotzalco. Ojalá y se pueda hacer una vinculación junto con el INBA y el INA. Sí, y que si nos pudieran compartir también esa documentación que ya tienen de este taller, ¿no? Exactamente, y la verdad es que ese es nuestro ideal a alcanzar, que todos los que estamos vinculados o involucrados en la conservación de vitrales, pues unamos esfuerzos y conocimientos. Exactamente. Estela Porfirio, en Argentina estamos trabajando en la salvaguarda de los vitrales y tenemos una escuela de tecnicatura en ejecución de vitral que estamos cuidando mucho. Pues así es, ¿no? O sea, en otros países, sobre todo en América Latina, pues vemos un gran avance en cuanto a la conservación de vitrales. Y sí, yo veo, Pilar, tú me darás tu opinión, pero yo veo que sí hay un paralelismo entre las escuelas que enseñan la técnica y la conservación. Sí, pero pues simplemente hay que amalgamar esas dos partes, ¿no? Y poder funcionar con base a los criterios de restauración. Eso es lo que las líneas directrices que tenemos que llevar a cabo. Coincido totalmente contigo. Pues nuevamente nos mandan muchos aplausos. Otra vez me atrevo a pedirte que imagines que hay muchos aplausos. Nos expresan muchas felicitaciones. Y bueno, tenemos más de 100 espectadores. Me parece que en algún momento tuvimos 120 espectadores. Muy bien. Y cómo no, pues si tenemos a Pilar Leñero como nuestra invitada de inauguración de este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Pilar. Incluso hasta me atrevo a felicitarte, no solo por tu trabajo, sino porque sé que recientemente fue tu cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti por acompañarnos. Y bueno, creo que si no hay más preguntas, pues te damos las gracias por esta excelente inauguración y nos vemos mañana. Mañana. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Cerramos por hoy, pero nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, una última pregunta antes de salir. Rosalba Mejía Albarrán, ¿pueden hacer un recorrido virtual de los murales del antiguo templo de San Pedro y San Pablo en la página del Museo de las Constituciones de la UNAM? Pues, Rosalba, creo que Pilar ya no nos acompaña, pero fíjate que podríamos hacer una buena vinculación y ver que esto sea posible. De hecho, el recorrido de Pilar, el recorrido que nos ha mostrado en cuanto a este devenir histórico, tecnológico y de temas, pues sería digno de hacer todo un recorrido, no solo en San Pedro y San Pablo del Museo de las Constituciones de la UNAM, sino en todos los rincones que nos ha mostrado de la Ciudad de México, y pues por todos estos recintos, tanto religiosos como culturales, como oficiales. Pero sí, sería una gran vinculación. Y bueno, ya nada más que también sea permitido.
Nuevamente, muchas gracias a todos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.